إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Hoy vamos a hablar de 3 nombres o atributos de Allah que tienen la misma raíz. La raíz de esos 3 nombres es Mim Lam Kaf y los nombres son Al-Malik, que significa el rey, Al-Malik, que significa el soberano, y Al-Malik, que significa el dueño o el amo absoluto. El significado de estos 3 nombres es aquel que posee el atributo de Mulk en diferentes grados. Ahora, ¿qué es Mulk? Mulk significa reino, dominio, poder, autoridad y contiene 3 significados en sí. El primer significado es de posesión y propiedad. Allah nos dice en el Corán: ¿no sabes que a Allah le pertenece el dominio de los cielos y de la tierra y que fuera de él no tenéis quien os proteja ni os auxilie? El segundo significado de la palabra mulk implica control y autoridad, tal y como en el verso 29 de la sura 40. Gente mía, hoy tenéis la supremacía dominando la tierra, pero ¿quién os auxiliará ante la furia de Allah si ésta viene a vosotros? El tercer significado es habilidad y poder, tal y como dice Allah en el Corán: di, ¿quién es el Señor de los cielos y de la tierra? Di, Allah. Di, ¿vais a tomar fuera de él protectores que ni siquiera son dueños de su propio daño o beneficio? Hay varias palabras que provienen de la misma raíz de mulk. Una de ellas es milak. Milak se utiliza para el matrimonio, cuando una persona tiene autoridad sobre otra. En este caso, el esposo tiene un grado de autoridad sobre la esposa. Esto no significa que el hombre sea el dueño de la mujer, simplemente que Dios le ha dado un rango elevado de autoridad sobre ella y sobre la familia. Otra palabra es Malik, que significa dueño. Malik también es uno de los nombres de Allah subhanahu wa ta'ala, él es Al-Malik. Pero cuando hablamos de Malik, quiere decir dueño, es decir, se determina que alguien tiene posesión sobre otra cosa. Y la palabra Malik, que significa rey, es decir, representa autoridad y poder. Entonces vemos cómo estos 3 atributos de Dios nos muestran diferentes grados de autoridad, poder y propiedad. Es la misma raíz, pero en diferentes estructuras, en diferentes moldes. Lo que aprendemos de estos 3 nombres es cómo Dios tiene el control absoluto de su creación, cómo Dios es el dueño absoluto de su creación y cómo es el rey absoluto de su creación. Encontramos personas que pueden ser dueños pero no tienen autoridad sobre aquello que poseen. O hay personas que tienen una posición de autoridad pero eso no los hace dueños sobre el grupo de personas o los objetos sobre los cuales tienen autoridad. Entonces, vemos cómo Allah subhanahu wa ta'ala tiene ese control absoluto, tiene ese poder absoluto, tiene esa propiedad absoluta de toda su creación. Ese es el significado que nos quiere transmitir estos 3 atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Malik es aquel que ejecuta su orden en su posesión. Ya hablamos de que él es el dueño absoluto de algo. Sobre esa posesión, él ejerce su orden. No todo rey, no todo Malik, tiene la capacidad o la habilidad de ejecutar su amr, su voluntad. Pero Allah subhanahu wa ta'ala es el Malik. Es aquel que posee y también tiene la autoridad y capacidad de ejercer su orden. El Malik también significa aquel que le pertenece la orden, aquel al que le pertenece el amr. Y también le pertenece la prohibición, al-nahi. Entonces, a él le pertenece al amr o al-nahi, la orden y la prohibición. Solo Allah tiene el poder para ordenar
y para prohibir algo. Solo Él tiene el poder de determinar lo que es halal, lo que es haram. Solo Él tiene el poder de determinar lo que es permitido, lo que no es permitido, lo que es obligatorio, lo que no es obligatorio. Este es un atributo que solo le pertenece a Él. Solo Él tiene la capacidad de gobernar. Y también a Él le pertenece la acción de kun fayakun. Se traduce como sé y es. Él simplemente tiene que decir algo sé y eso es. Según Ibn al-Qayyim, el Malik es quien gobierna por medio de sus palabras, órdenes, y es aquel que da hukum, es decir, aquel que da veredicto. Todos los veredictos que nosotros escuchamos o recibimos de un sheikh, de un imam, no son obligatorios. No son obligatorios seguirlos. ¿Por qué? Porque si ese hukum no se basa en algo definitivo que Allah subhanahu wa ta'ala ha establecido en el Corán y la Sunna, entonces siempre va a depender de la opinión de los sabios. Y la opinión de los sabios puede ser correcta o puede ser incorrecta. Por eso es que encontramos que hay veces que sobre un tema en específico hay diferencias de opiniones. ¿En qué se basan estas diferencias de opiniones? En las diferentes formas de análisis que tienen los diferentes sabios. En el Islam nunca tenemos alguna diferencia de opiniones de cosas que están claramente especificadas en el Corán y en la Sunna. Si este tipo de asunto no está especificado en el Corán y la Sunna, los sabios hacen su mejor intento por llegar a una conclusión. Entonces, nosotros no podemos decir o no tenemos el derecho de decirle a alguien que siga una opinión que está correcta o incorrecta, porque simplemente yo tengo una visión diferente según lo que escuché de un sabio. Y es algo en lo que caemos mucho los musulmanes, en juzgar la opinión que siguen otras personas cuando no hay una opinión definitiva o no hay una regla definitiva en ciertos asuntos. Y siempre vamos a encontrar que los sabios nunca difieren sobre aquello que está claramente especificado tanto en el Corán como en la Sunna. Entonces, solo a Allah le pertenece el veredicto, solo a Allah le pertenece el hukum. Y aquel que Él no ha especificado en el Corán y la Sunna y que entra entre los asuntos que están en disputa, en diferencias de opiniones entre los sabios, los musulmanes tenemos la obligación de respetar las diferentes opiniones y tenemos la obligación de seguir aquello que nosotros consideramos más apropiado o si no tenemos el nivel de educación para decidir qué es más apropiado, simplemente seguir la opinión del sabio de aquel del cual aprendemos, ¿no? Entonces, esto es muy importante, que entendamos que Allah subhanahu wa ta'ala es el único Malik, Él es el único rey, Él es el único con el derecho de dar un veredicto. Y después de Él estuvo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que nunca habló basado en sus deseos, que siempre siguió aquello que Allah subhanahu wa ta'ala le reveló. Él tomó decisiones basadas en el Corán, en lo que Allah había revelado, y aquello que no está en el Corán, pero está en la Sunna, también proviene de la revelación que Allah subhanahu wa ta'ala le hizo al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahora, encontramos algunas pruebas de estos nombres en el Corán. El Malik aparece 11 veces en el Corán. Y de estas 11 veces, 5 son utilizadas para referirse a Allah. Allah nos dice, y exaltado sea Allah, el Rey verdadero. Al-Malik se utiliza una sola vez en el Corán y dice, en un lugar de reposo verdadero junto a un rey omnipotente. Al-Malik lo encontramos en Suratul Fatiha. Este nombre se asocia con Allah en esta sura, donde Allah subhanahu wa ta'ala nos dice, Maliki Yawmiddin, el dueño absoluto del día del juicio. Encontramos una dua en Sahih Bukhari que dice, La Maliki illallah, no hay dueño absoluto excepto Allah. El Malik y el Malik tienen significados similares, soberano, rey. Al-Malik se encuentra en la estructura del sustantivo mubalaga fa'il
lo cual da un significado de intensidad, de continuidad, y pues obviamente es un superlativo del sustantivo al-Malik. Ambos implican la voluntad y ejecución de poder. En cambio, al-Malik significa el dueño absoluto. El significado del dueño absoluto o de al-Malik complementa el atributo de voluntad y ejecución de poder. ¿Por qué? Porque el ser humano puede ser rey o puede ser dueño de su posesión, pero Allah es el dueño absoluto de toda la creación. Él tiene el poder y la habilidad de ejecutar su orden y es soberano y rey y no comparte esa soberanía con nadie. No hay quien pueda discutir sobre las decisiones que Allah subhanahu wa ta'ala toma sobre su creación. Cuando Él decreta algo, Él simplemente dice sé y es, y no hay quien comparte esa autoridad con Él. Por eso es que es tan importante que entendamos cómo se complementan estos tres atributos, porque esto nos acerca a entender un poco la grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala y su poder. Ya nosotros hablamos de su misericordia y ahora hablamos de su poder. Estos tres atributos nos dan a entender el poder absoluto y único que Allah subhanahu wa ta'ala tiene. Y no hay quien tenga poder excepto Él. Y todo el poder que una persona pueda obtener es simplemente con el permiso de Él. Con esto culminamos la explicación de estos tres bellos nombres. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.